Esto ya lo confirmó la Secretaría de Seguridad y sacudió todo lo que Grecia Quirós había estado construyendo con su silencio. Porque hay un teléfono celular en sus manos, amigas y amigos. Un teléfono que supuestamente contiene información clave sobre el asesinato de Carlos Manso, y la presidenta municipal de Uruapan se niega a entregarlo. Y si quieres saber por qué ese celular supuestamente puede cambiar todo el rumbo de esta investigación, más te vale quedarte aquí, porque lo que viene en este video te va a dejar sin palabras. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de casos los vamos a seguir contando hasta que alguien tenga que responder. Pero empecemos por lo que ya ocurrió y que según fuentes oficiales, nadie puede negar a estas alturas. El llamado R1, supuestamente señalado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manso, fue vinculado a proceso este día. Prisión preventiva, el altiplano. Y encima de eso, según información que todavía está siendo confirmada, existe una petición formal del gobierno de Estados Unidos que apuntaría hacia una posible extradición. Eso que no podía lograrse en la administración anterior, según los propios defensores de la transformación, hoy supuestamente ya está sobre la mesa. Hay algo que huele muy mal en todo este caso, y el olor viene de Uruapan. Y para entender por qué esto importa tanto, hay que regresar al principio. Hace meses, cuando el asesinato del alcalde Carlos Manso conmocionó a Michoacán, la figura de Grecia Quirós tomó el centro del escenario. Viuda, presidenta municipal, víctima pública. Según declaraciones que ella misma ha dado en distintos medios, el secretario García Harfuch supuestamente le ha brindado atención de primer nivel, le contesta el teléfono a cualquier hora, tiene su número personal, y ella misma ha declarado sentirse tranquila y respaldada por los trabajos de la Secretaría de Seguridad. Eso lo dijo ella, con su propia boca. Y si quieres seguir viendo cómo se van cayendo una por una estas declaraciones, suscríbete a este espacio para que el algoritmo te traiga el próximo caso antes que a nadie. Pero aquí viene el primer golpe, mis amigos, y esto hay que decirlo fuerte. Si Grecia Quirós supuestamente siente tanta confianza en el secretario de Seguridad, si le marca a las 3 de la madrugada y él le contesta, si ella misma dice que se siente segura con su trabajo, entonces, alguien explíqueme por qué se niega a entregar el teléfono celular que, según fuentes vinculadas a la investigación, contiene información crucial para esclarecer el asesinato de su propio esposo. Ese es el nudo que nadie puede deshacer. Porque Quirós ha declarado públicamente que no entrega el celular porque supuestamente no confía en que esa información quede en manos del secretario de Seguridad. Pero en esa misma semana, en ese mismo ciclo de entrevistas, la encontramos diciendo exactamente lo contrario sobre ese mismo secretario. Eso, aquí lo decimos claro, no cuadra. Y lo más inquietante es que mientras esta contradicción sigue flotando en el aire, la investigación del asesinato de Carlos Manso avanza con 31 detenidos, varios de los cuales, según Quirós misma, ni siquiera están imputados por el homicidio del alcalde, a pesar de haber tenido participación en los hechos. Algo en esta historia todavía está muy enterrado, y falta mucho por destapar. Porque hay que entender bien qué dice esa información que se niega a entregar. Según lo señalado por la propia Secretaría de Seguridad, ese celular supuestamente podría confirmar conexiones entre personas que Carlos Manso mismo eligió como su círculo de seguridad más cercano, personas que según García Harfuch habrían sido colocadas ahí por la Secretaría de la Defensa Nacional y que meses después del asesinato seguían apareciendo en la nómina del municipio de Uruapan mientras eran considerados prófugos de la justicia. Eso supuestamente ya fue confirmado. Y ahora hay que repetirlo porque importa. Esas personas, según fuentes de la investigación, se habrían coordinado con el propio R1, el hombre que hoy está en el altiplano, el presunto autor intelectual del asesinato. Y el teléfono que supuestamente conecta esos puntos sigue en manos de la presidenta municipal. Aquí lo vemos claro.
Eso es lo que está en juego con cada día que pasa sin que ese celular llegue a los investigadores. Y encima del celular, encima de los prófugos en nómina, encima de los 31 detenidos, aparece algo más. Algo que según quien narra este espacio, hay que decirlo tal y como es, aunque incomode. Resulta que supuestamente el hermano del R1 participó en actividades políticas de Morena en Michoacán antes del año 2025. Fue consejero del partido, tenía cargo, tenía presencia. Y esta semana, Morena emitió un comunicado donde supuestamente confirma que a ese perfil se le separó de sus funciones desde el 2025. Lo cual, si uno lo piensa con calma, genera una pregunta que nadie en el partido quiere responder. ¿Quién lo dejó entrar? ¿En qué momento exacto alguien dentro de Morena Michoacán revisó el perfil de este hombre y decidió que era apto para tener un cargo en la estructura del partido? Eso todavía está sin respuesta. Y quien siga este espacio sabe que aquí no vamos a defender a nadie con carnet ni a nadie sin él. Así que suscríbete si quieres estar presente cuando esa respuesta finalmente llegue. Ahora bien, la derecha, como era de esperarse, ya está usando esta información del hermano del R1 para intentar construir su relato favorito, ese de narcopartido que tanto repiten. Pero hay que ser honestos también con eso. Que la derecha abuse de una información no la hace falsa. Que el PRIAN quiera sacar raja política de este dato no elimina la pregunta legítima de por qué ese hombre tenía un cargo en Morena Michoacán. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y aquí lo decimos parejos. Porque este espacio no es tribuna de nadie. Ya lo sabes si llevas tiempo siguiendo estos análisis. Sería muy cómodo guardar silencio sobre el hermano incómodo del R1 porque hay una simpatía hacia la transformación. Pero esa comodidad le cuesta cara a la verdad. Y la verdad es que a Morena se le filtraron perfiles que hoy generan costos políticos reales. Y eso hay que nombrarlo, aunque duela. Hasta el momento, según fuentes que siguen el caso, no se ha confirmado ningún delito concreto por parte del hermano del R1, pero la investigación, según García Harfuch, alcanza a todos los involucrados. Todos. Y eso incluye a quien tenga vínculos con los hechos, sea del partido que sea. Lo que todavía no sabemos es si el hermano del R1 solo era un cuadro político que nadie revisó bien, o si había algo más debajo de esa credencial de consejero. Eso, mientras estas líneas se escriben, sigue sin respuesta oficial. Y lo que está a punto de revelarse va a hacer que todo lo anterior suene a calentamiento. Grecia Quirós, esta semana, además de negarse a entregar el celular, declaró públicamente que quiere estar presente en la audiencia donde el R1 comparece. Quiere saber qué va a declarar. Quiere escuchar qué le van a imputar. Dice que es su derecho como familiar de la víctima. Y eso, en términos legales, puede tener lógica. Pero hay un detalle que nadie está señalando con suficiente claridad. Quirós misma ha dicho que de los 31 detenidos en el caso, varios de ellos no están imputados por el homicidio de Carlos Manso, aunque tuvieron participación directa en los hechos. Pasaron información, facilitaron el crimen, y sin embargo, sus carpetas aparecen por otros delitos, venta de droga, extorsión, pero no por el asesinato del alcalde. Eso supuestamente ya lo confirmó la propia Quirós en entrevista. Y si eso es así, si hay personas involucradas en el asesinato de Carlos Manso que no están siendo procesadas por ese crimen, entonces la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta. ¿El celular que Grecia Quirós se niega a entregar podría ser precisamente la pieza que conecte a esos perfiles con el homicidio que no se les está imputando? Porque eso cambiaría completamente el significado de su silencio. Como bien lo sabes, los silencios en política raramente son inocentes. Y hay algo más que resulta imposible ignorar. Grecia Quirós anunció esta semana que ya hay 25 estados de la República trabajando dentro de su movimiento político, que están reclutando perfiles, que están incorporando empresarios.
que se están preparando para el proyecto electoral del 27. Eso lo dijo ella. Con todo el dolor de viuda que carga en público, con toda la narrativa de mujer sola, enfrentando monstruos políticos, resulta que al mismo tiempo está construyendo una plataforma política de escala nacional. Y uno se pregunta, ya sin retórica, si la resistencia a entregar ese celular tiene algo que ver con lo que ese celular podría revelar sobre las redes políticas que rodean a Uruapan, redes que bien podrían complicar la expansión de ese movimiento que ya opera en 25 estados. Eso, por supuesto, es una pregunta que solo las investigaciones pueden responder. Pero la pregunta existe. Y existe porque ella misma proporcionó los datos para formularla. Porque ahora hay que hablar de lo que García Harfuch supuestamente ya confirmó esta semana y que conecta todo lo anterior de una forma que pocas personas han puesto en el mismo párrafo. Según el secretario de Seguridad, el gobierno federal le ofreció seguridad a Carlos Manso en vida, a él y a su familia. Esa oferta fue rechazada. Manso eligió quedarse con el grupo de seguridad que él mismo había seleccionado, el mismo grupo que, según García Harfuch, estaba vinculado a la Sedena y que supuestamente terminó coordinándose con el R1. Eso, si las fuentes que lo afirman tienen razón, convierte la muerte del alcalde en algo todavía más doloroso. Una trampa que él mismo no pudo ver porque estaba rodeado de ella. Y la información que supuestamente registra ese celular en manos de Quirós sería, según fuentes de la investigación, una parte fundamental del rastro que confirmaría esas conexiones. El teléfono no es un detalle. El teléfono, supuestamente, es la ruta. Y entonces llega la revelación que García Harfuch ya puso sobre la mesa y que nadie ha querido formular con toda su crudeza. Según el secretario de Seguridad, la investigación está llegando a las cabezas. Sus palabras, no las de este espacio. Están llegando a los perfiles que supuestamente orquestaron el asesinato desde arriba, los que pusieron en movimiento a los actores materiales, a los que facilitaron información, a los que siguieron en nómina después del crimen. Y en ese camino hacia las cabezas hay una pieza que sigue sin entregarse voluntariamente. El celular de la presidenta municipal de Uruapan. García Harfuch supuestamente ya le informó a la propia Quirós que todos en este caso serán investigados. Todos. Ella misma lo confirmó en entrevista. Que el secretario le dijo que la investigación alcanza a quienes sea necesario, y sin embargo, el teléfono sigue en sus manos. Eso ya no es una contradicción menor. Según fuentes que siguen de cerca el expediente, esa resistencia tiene un límite muy cercano. El secretario supuestamente ya señaló que se está llegando al tope de la cadena. Y cuando eso ocurra, el celular ya no va a poder seguir siendo retenido sin consecuencias legales visibles para quien lo retiene. Si no quieres perderte el momento en que eso explote, suscríbete ahora a este espacio, porque aquí vamos a estar contándolo en tiempo real. Porque lo que esto significa para todos los involucrados, hay que decirlo sin rodeos. Para el R1, la vinculación a proceso con prisión preventiva en el altiplano y la petición de extradición supuestamente en curso desde Estados Unidos representan un escenario radicalmente distinto al que vivió en la administración anterior, cuando, según fuentes de la Transformación, fue liberado por una decisión judicial que López Obrador criticó públicamente en su momento. Eso ya pasó. Hoy el mapa es otro. Para Morena, Michoacán, el hermano incómodo del R1 es una herida que no se cierra con un comunicado de expulsión, porque la pregunta de quién lo metió al partido y por qué sigue sin respuesta oficial. Para Grecia Quirós, la presión que ejerce la investigación sobre ese celular supera ya cualquier argumento de desconfianza institucional que ella pueda formular públicamente, especialmente cuando sus propias declaraciones en otros medios contradicen punto por punto esa desconfianza. Y para la investigación del asesinato de Carlos Manso, cada día que ese teléfono permanece fuera del expediente es supuestamente un día en que algunos de los implicados sin imputación por homicidio siguen procesados por delitos menores
mientras el crimen que le costó la vida al alcalde queda sin su cadena completa de responsables ante un juez. Y esto conecta con algo que la derecha no va a poder usar para embarrar al presidente López Obrador, aunque lo intente, y lo va a intentar. El R1 fue detenido durante la administración de AMLO. Fue liberado por una decisión judicial que el propio expresidente denunció como un abuso del poder judicial en ese momento histórico. Fue la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y la reforma judicial, esa que costó años de resistencia y que finalmente se concretó con mayoría en el Congreso, la que supuestamente ha abierto la puerta a detenciones más sólidas y a extradiciones más ágiles. Eso, según fuentes del gobierno federal, es exactamente lo que se está viendo ahora con el R1. Pero ese logro no borra la pregunta incómoda sobre el hermano del R1 dentro de Morena. Los dos hechos coexisten, y los dos merecen respuesta. Caiga quien caiga. Porque este espacio no tiene bodega para verdades incómodas, y aquí seguiremos contando los casos que otros prefieren dejar enterrados. Suscríbete si quieres que sigamos exponiendo este tipo de situaciones cada vez que alguien crea que puede quedarse con la prueba en la mano sin que nadie lo note. La pregunta que nadie ha formulado con toda su incomodidad es esta. Si Grecia Quirós supuestamente ya sabe que la investigación se está acercando a las cabezas, si supuestamente ya sabe que García Harfuch le confirmó que todos serán investigados, y si supuestamente ya sabe que 31 detenidos no son suficientes para cerrar el caso, porque varios no están imputados por el homicidio de Carlos Manso aunque participaron en él, ¿por qué seguir reteniendo la prueba? Esa pregunta tiene respuestas posibles, y ninguna de ellas es tranquilizadora. Puede ser miedo genuino, puede ser cálculo político de cara al 27, puede ser que ese celular contenga información que compromete no solo a los asesinos de Carlos Manso, sino a redes más amplias que tocan a personas que hoy siguen siendo útiles para alguien. O puede ser todo eso al mismo tiempo. Lo que no puede ser, y esto hay que decirlo fuerte, es que alguien exija justicia para su esposo asesinado con un micrófono en la mano y al mismo tiempo retenga la prueba que supuestamente hace avanzar esa justicia. Esas dos cosas no pueden vivir juntas sin que algo entre ellas huela muy mal. El R1 está en el altiplano. El hermano del R1 supuestamente ya fue separado de Morena Michoacán, pero la pregunta de quién lo metió sigue sin respuesta. El celular de Grecia Quirós supuestamente sigue en sus manos a pesar de la presión de la investigación. Y la presidenta municipal de Uruapan ya está construyendo un movimiento político en 25 estados mientras se niega a entregar la evidencia que podría resolver el asesinato de su propio esposo. Eso es lo que hay. Eso es lo que supuestamente está pasando en este momento en Michoacán y en los pasillos donde se mueve esta investigación. Y si crees que esto ya llegó a su punto más oscuro, espera a que las cabezas a las que supuestamente se está llegando empiecen a tener nombre y a tener cara. Porque ese momento se acerca. Y este espacio va a estar ahí para contarlo. La hipocresía siempre termina siendo más costosa que la verdad. Siempre.